Tercera tradición. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es querer dejar de beber. Esta tradición está repleta de significado, porque en realidad, Alcohólicos Anónimos dice a todo verdadero bebedor: tú eres miembro de Alcohólicos Anónimos si tú lo dices. Puedes declararte a ti mismo miembro de la sociedad. Nadie puede prohibirte la entrada. No importa quién seas. No importa lo bajo que hayas caído. No importa lo grave que sean tus complicaciones emocionales, ni incluso tus crímenes. No podemos impedirte que seas miembro de Alcohólicos Anónimos. No queremos prohibirte la entrada. No tenemos ningún miedo de que nos vayas a hacer daño, por muy retorcido o violento que seas. Solo queremos estar seguros de que tengas la misma gran oportunidad de lograr la sobriedad que tuvimos nosotros. Así que eres miembro de Alcohólicos Anónimos desde el momento en que lo digas. Para establecer este principio, tuvimos que pasar por años de experiencias desgarradoras. En nuestros primeros años, nada nos parecía tan frágil, tan fácil de romper, como un grupo de Alcohólicos Anónimos. Casi ningún alcohólico a quien nos dirigíamos nos hacía caso. La mayoría de los que se unían a nosotros eran como velas vacilantes en medio de un vendaval. Una y otra vez se apagaban sus inciertas llamas para no volverse a encender. Nuestra constante y callada inquietud era: ¿a cuál de nosotros le tocará ser el próximo? Un miembro nos ofrece una viva imagen de esos días. En aquella época, dice, cada grupo de Alcohólicos Anónimos tenía muchos reglamentos para hacerse miembro. Todos estaban aterrados de que algo o alguien hiciera zozobrar la embarcación y arrojarnos a todos nuevamente a un mar de alcohol. La oficina de nuestra fundación pidió a cada grupo que enviara su lista de reglamentos protectores. La lista completa medía más de 1 milla. Si todos los reglamentos hubieran estado en vigor en todas partes, a nadie le habría sido posible hacerse miembro de Alcohólicos Anónimos. A tal extremo llegaban nuestras inquietudes y nuestro temor. Habíamos decidido no aceptar como miembro a nadie que no formase parte de esa hipotética clase de gente que nosotros denominábamos alcohólicos puros. Aparte de su afición a la bebida y sus desastrosos resultados, no podían tener otras complicaciones. Así que no queríamos saber nada de los pordioseros, los vagabundos, los confinados en manicomios, los presos, los homosexuales, los chiflados y las mujeres perdidas. Sí, señor. Solo nos dedicaríamos a los alcohólicos puros y respetables. Los de cualquier otra clase sin duda nos destruirían. Además, si aceptáramos a esa gente rara, ¿qué dirían de nosotros la buena gente? Construimos una cerca de malla muy fina alrededor de Alcohólicos Anónimos. Puede que todo eso ahora parezca gracioso. Tal vez les cause la impresión de que nosotros los pioneros éramos bastante intolerantes. Pero les puedo asegurar que en ese entonces la situación no era nada cómica. Éramos severos e incluso rígidos, porque creíamos que nuestras vidas y nuestros hogares estaban amenazados. Y eso no era cosa de risa. ¿Intolerantes, dicen ustedes? Más bien teníamos miedo. Naturalmente, empezamos a comportarnos como se comportan casi todos cuando tienen miedo. Al fin y al cabo, ¿no es el miedo la verdadera base de la intolerancia? Sí, éramos intolerantes. En 1954, se cambió el nombre de la Alcoholic Foundation, Inc. por el de la General Service Board of Alcoholics Anonymous, Inc. Y la oficina de la fundación es ahora la Oficina de Servicios Generales. ¿Cómo hubiéramos podido adivinar en aquel entonces que todos esos temores resultarían ser infundados? ¿Cómo hubiéramos podido saber que miles de esas personas que a veces nos asustaban tanto iban a recuperarse de forma tan asombrosa
y convertirse en nuestros más incansables trabajadores e íntimos amigos? ¿Quién hubiera creído que Alcohólicos Anónimos tendría un índice de divorcio muy inferior al promedio? ¿Cómo hubiéramos podido prever en aquel entonces que esas personas tan molestas llegarían a ser nuestros mejores maestros de paciencia y tolerancia? ¿Quién hubiera podido imaginar en aquella época una sociedad que incluyera todo tipo de personalidad concebible y que atravesara todas las barreras de raza, religión, afiliación política e idioma sin ninguna dificultad? ¿Por qué Alcohólicos Anónimos acabó por abandonar todos sus reglamentos para hacerse miembro? ¿Por qué dejamos que cada recién llegado decidiera si era o no era alcohólico y si debería o no debería unirse a nosotros? ¿Por qué nos atrevimos a decir, contrariamente a lo indicado por la experiencia de las sociedades y los gobiernos de todas partes del mundo, que no castigaríamos a nadie ni privaríamos a nadie de la posibilidad de hacerse miembro de Alcohólicos Anónimos, que nunca deberíamos obligar a nadie a pagar nada, a creer en nada, ni a ajustarse a ninguna regla? La respuesta, que ahora se ve en la tercera tradición, era la simplicidad misma. La experiencia por fin nos enseñó que quitarle en cualquier grado su oportunidad a cualquier alcohólico a veces equivalía a pronunciar su sentencia de muerte, y muy a menudo a condenarle a una vida de sufrimiento sin fin. ¿Quién se atrevería a ser juez, jurado y verdugo de su propio hermano enfermo? A medida que los grupos se iban dando cuenta de esas posibilidades, iban abandonando todos los reglamentos para hacerse miembro. Las experiencias dramáticas que se fueron sucediendo una tras otra reforzaron esa determinación hasta que se convirtió en nuestra tradición universal. He aquí 2 ejemplos. Corría el año 2 del calendario de Alcohólicos Anónimos. En aquella época, no existían sino 2 grupos de alcohólicos, sin nombre, que luchaban por subsistir, intentando seguir la luz que les alumbraba el camino. Un principiante llegó a uno de estos grupos, llamó a la puerta y pidió que le dejaran entrar. Habló francamente con el miembro más antiguo del grupo. Pronto demostró que el suyo era un caso desesperado y que, sobre todo, quería recuperarse. Pero, preguntó, ¿me permitirán unirme a su grupo? Ya que soy víctima de otro tipo de adicción, aún más estigmatizada que el alcoholismo, puede que no me quieran entre ustedes. Así se presentó el dilema. ¿Qué debería hacer el grupo? El miembro más antiguo llamó a otros 2 y en privado les expuso los hechos de este caso explosivo. Dijo, ¿qué vamos a hacer? Si le cerramos la puerta a este hombre, no tardará en morir. Si le dejamos entrar, solo Dios sabe los problemas que nos pueda traer. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? ¿Sí o no? Al principio, los ancianos solo podían considerar los inconvenientes. Dijeron, solo nos ocupamos de los alcohólicos. ¿No sería mejor sacrificar a uno por el bien de todos los demás? Así siguió la discusión, mientras la suerte del recién llegado estaba pendiente de un hilo. Entonces, uno de los 3 habló en tono muy diferente. Lo que realmente tememos, dijo, es el daño que esto pueda causar a nuestra reputación. Tememos mucho más a lo que la gente diga de nosotros que a los problemas que este alcohólico extraño nos pueda ocasionar. Mientras estábamos hablando, 4 palabras cortas se me iban cruzando por la mente. Algo me sigue repitiendo. ¿Qué haría el maestro? No se dijo ni una palabra más. ¿Qué más se podría haber dicho? Rebosante de alegría, el recién llegado se lanzó al trabajo de paso 12. Incansablemente expuso el mensaje de Alcohólicos Anónimos a veintenas de personas, y ya que este era uno de los grupos primitivos, esas veintenas se han convertido en millares. Nunca molestó a nadie con su otro problema. Alcohólicos Anónimos
había dado su primer paso hacia la formación de la tercera tradición. Poco tiempo después de que se presentara este compañero con doble estigma, un vendedor a quien llamaremos Eduardo se unió al otro grupo de Alcohólicos Anónimos. Era un promotor agresivo y tenía todo el descaro típico de un vendedor. A cada minuto se le ocurría por lo menos una idea para mejorar a Alcohólicos Anónimos. Vendía a sus compañeros de Alcohólicos Anónimos esas ideas con el mismo ardor con el que distribuía cera para automóviles. Pero tenía una idea que no era fácil de vender. Ed era ateo. Su mayor obsesión era que Alcohólicos Anónimos podría funcionar mejor sin tantas necedades sobre Dios. Trataba de imponer sus ideas a todos y todos suponían que pronto se emborracharía. Porque en aquel entonces, los Alcohólicos Anónimos tendían a ser bastante piadosos. Se creía que tal blasfemia merecería un fuerte castigo. Para su gran desconcierto, Ed seguía manteniéndose sobrio. Con el tiempo le llegó el turno de hablar en una reunión. Nos pusimos a temblar, porque ya sabíamos lo que iba a venir. Empezó elogiando a la comunidad. Explicó cómo su familia se había vuelto a unir. Ensalzó la virtud de la honradez. Habló de las satisfacciones de hacer el trabajo de Paso 12. Y luego soltó la andanada. Ed gritó: «No puedo aguantar tantas tonterías sobre Dios. Solo son simplezas para la gente débil. Este grupo no lo necesita, y yo no me las tragaré. Al diablo con ellas». Una gran ola de indignación inundó al grupo, llevando a todos a una resolución unánime: «¡Afuera con él!». Los ancianos le llamaron aparte y le dijeron con firmeza: «Aquí no puedes hablar así. O lo dejas o te largas». Con gran sarcasmo, Ed les replicó: «No me digan, ¿tengo que marcharme?». Estiró el brazo y sacó de la estantería un manojo de papeles. Encima de ellos estaba el prólogo del libro Alcohólicos Anónimos que se estaba preparando en ese entonces. Leyó en voz alta: «El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es querer dejar de beber». Implacablemente siguió hablando. Cuando escribieron esta frase, ¿lo decían en serio o no? Con gran consternación, los ancianos se miraron, unos a otros, porque sabían que Ed les tenía atrapados. Así que Ed se quedó. No solamente se quedó, sino que permaneció sobrio, mes tras mes. Cuanto más tiempo pasaba sin beber, más fuerte hablaba, en contra de Dios. Tan profunda era la angustia del grupo que toda caridad fraternal desapareció. «¿Cuándo?», se decían quejumbrosamente unos a otros. «¿Cuándo volverá a emborracharse este hombre?». Bastante tiempo después, Ed consiguió un trabajo de vendedor que le obligaba a viajar fuera de la ciudad. Pasados unos cuantos días llegaron las noticias. Había enviado un telegrama pidiendo dinero y todos sabían lo que eso significaba. Luego llamó por teléfono. En aquella época, estábamos dispuestos a ir a cualquier parte para hacer un trabajo de Paso 12, por poco prometedor que fuera el caso. Pero en esta ocasión, nadie se movió. «Que se quede solo. Que lo pruebe él solo esta vez. Tal vez aprenda su lección». Unas 2 semanas más tarde, Ed entró a hurtadillas en la casa de un miembro de Alcohólicos Anónimos y sin que la familia lo supiera, se acostó. A la mañana siguiente, mientras el dueño de la casa y un amigo estaban tomando café, se oyó un ruido en la escalera. Para su consternación, allí apareció Ed. Con una sonrisa extraña, les preguntó: «¿Ya han hecho ustedes su meditación matutina?». Pronto se dieron cuenta de que lo preguntaba muy en serio. Poco a poco les fue contando lo que le había ocurrido. En un estado vecino, Ed se había instalado en un hotel barato.
Después de ver rechazadas todas sus súplicas de ayuda, oyó repetirse en su mente febril las siguientes palabras: «Me han abandonado. He sido abandonado por los míos. Este es el final. No me queda nada». Mientras daba vueltas y más vueltas en la cama, su mano tropezó con la mesita de noche y tocó un libro. Lo abrió y se puso a leer. Era la Biblia. Ed nunca dio más detalles de lo que vio y sintió en aquella habitación del hotel. Era el año 1938. Desde entonces no ha vuelto a tomarse un trago. Hoy en día, cuando se reúnen los veteranos que conocen a Ed, exclaman: ¿qué hubiera pasado si hubiéramos logrado expulsar a Ed por blasfemo? ¿Qué hubiera sido de él y de todos aquellos a quienes más tarde él ayudó? Así fue como, en los primeros tiempos, la mano de la providencia nos indicó que cualquier alcohólico es miembro de nuestra sociedad cuando él lo diga.